Cuando el bosque se encuentra casi en silencio, escuchamos a lo lejos el fuego crispar y risas macabras perdidas en la oscuridad. Las brujas llegan a su aquelarre llamadas por su gran líder, la Cabra Negra. Te invitamos a este aquelarre a que conozcas de aquello que alguna vez fue prohibido y hoy la cabra trae para ti. Artes ocultas, esoterismo, magia, leyendas, astrología, cábala y mucho más. Liberemos a la Cabra Negra y escuchemos su sabiduría. Es una realidad que los muertos están aquí con nosotros. Nosotros no podemos verlos, pero ellos sin dudarlo están aquí. Y no solo se hacen presentes en los lugares donde se menciona que hay fantasmas. Ellos están detrás de nosotros, se mueven con nosotros. A donde vayamos, ellos están ahí sin importar si estamos en casa, en un parque, en un jardín, en el bosque, en un auto o en nuestra propia cama. Siempre hay un muerto al menos que nos acompaña. Y seguramente lo sabemos o hemos logrado verlos en alguna ocasión. Sentimos que alguien nos observa desde la oscuridad o sentimos simplemente que no estamos solos. Algunas veces logramos percibirlos y algunas no. Simplemente pasan desapercibidos y no caemos en cuenta de que en verdad existen. No nos enteramos de que ellos están ahí. Tal vez en el justo momento en el que estás escuchando esto, sientes un escalofrío detrás de ti. Es uno de ellos. O quizá no los ves, pero ahí están, observándote, estudiándote. Y es que, aunque no podamos describirlos a detalle muchas veces, sí podemos sentirlos. Y hay personas que tienen esta sensibilidad mucho más potenciada que los demás. Hay quienes pueden sentirlo siempre y hay quienes jamás se enteran de su existencia. Aquellas personas que logran sentirlos, verlos, olerlos, muy comúnmente son llamados médiums. Aquellos que tienen comunicación con el mundo de los muertos, los sensibles. Son aquellas personas que pueden ver lo invisible y no es hasta que tienen cierta preparación sobre lo que les sucede que llegan a comprender de qué va toda esta sensibilidad. Pero durante mucho tiempo permanecen perdidos entre estos dos mundos sin comprender qué les sucede, pues no hay una explicación lógica. Y por ello, el sensible, como a mí me gusta llamarlo, sufre de esta incomprensión de su propio mundo. No tienen alguna referencia a la cual acercarse para entender qué es aquello que ven, que sienten que existe, pero que no pueden comprenderlo. Los demás los llaman fantasmas, apariciones, entidades o energías. Pero para ellos, los fantasmas son reales. Y tan es así que existen diferentes maneras de detectarlos. Aún sin tener esta sensibilidad, podemos hacerlo. Solo hace falta poner atención a las señales para captarlos y sentirlos. Así es, hay ciertas señales que nos advierten de la presencia de seres del más allá en nuestro entorno. Aspectos que nos podrían indicar si en un lugar hay alguna entidad. Estamos hablando de cambiar los paradigmas establecidos donde el ver para creer quedará reemplazado por el sentir para creer. Ya que si bien no podemos verlos siempre, sí podemos sentirlos. Y es que más que tratarse de directrices establecidas en un manual, se trata de vivencias, de experiencias, de periodos de ensayo y error. Aquellos que podemos hablar de esto no es gracias a que hemos estudiado mucho de ello, sino a que basados en experiencias vividas podemos ya poder entender o comprender un poco cómo es que funciona este plano. Como sabemos, lo invisible vaga a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo saber que estas entidades están ahí, cerca de nosotros? ¿Cómo detectar si el lugar donde estamos hay fantasmas que nos estén mirando? Bien, pues existen algunos aspectos que bien podrían servirnos de guía o de referencia para detectar fantasmas. Pistas que nos dan la pauta y que no siempre dependen enteramente de nosotros. En el primer aspecto que trataremos hoy,
y que debemos de tener siempre presente a considerar, obtenemos ayuda de nuestros más fieles amigos, nuestras mascotas. Y es que las mascotas tienen un grado de sensibilidad extremadamente alto. Claro, esto va a depender del tipo de mascota con el que contemos. Pues, digamos, no es lo mismo tener un perro que una iguana. Un perro es muy expresivo y muy perceptivo. Mientras que, por ejemplo, una iguana, aunque pudiera ser igualmente perceptiva, no es expresiva para nada. Por lo general, las mascotas sí nos advierten de presencias. Ellos logran captar presencias que nosotros no logramos sentir o ver. Hay que poner especial atención a nuestras mascotas, ya que cuando hay ciertas entidades, nuestras mascotas tienden a actuar de manera extraña. En el caso de los gatos, por ejemplo, se quedarán simplemente pasmados viendo atentamente a la nada, siguiendo una figura incorpórea moverse por el espacio de la habitación. Maullidos extraños que nos alertarán de que algo que no pertenece a nuestro plano está presente. En el caso de los perros, habrá movimientos sorpresivos, movimientos erráticos, ladridos al aire, inquietud y, por supuesto, miedo que se hará notar. Comportamientos extraños como aquellos que se presentan cuando están tratando de ahuyentar a un intruso. Aspectos que para el ojo no entrenado pudieran confundirse con simples jugueteos o manías del animal. Así, el comportamiento de las mascotas sería el primer punto a vigilar ante la presencia de entidades. Por ello es siempre recomendable en las exploraciones urbanas contar con una mascota que nos acompañe para que pueda alertarnos. Y en casa, siempre es conveniente observar estos comportamientos extraños. El siguiente de los aspectos a considerar es nuestro sentir. Y es que siempre debemos de hacer caso a nuestro sentir. Es algo que les he repetido en muchos de los programas que hago o en muchas de las pláticas que he dado. El caso de sentirse observado es porque en la mayoría de los casos efectivamente estamos siendo observados. Además es fácil de identificar este sentimiento porque se trata de un sentimiento de incomodidad sumamente intimidante. Así pues, el sentirse observado frecuentemente podría ser un indicador de que en ese lugar donde suframos de esta sensación hay una presencia que podría ser un fantasma, quizá un ente de bajo astral. Así que cuidado con ello, pero siempre confía en tu sentir, en tu sexto sentido. Un elemento más de esta lista de factores a considerar como indicadores de presencias fantasmales son los hechos palpables, los cuales generalmente están relacionados con entidades pues mucho más fuertes que ya llevan cierto tiempo en un lugar, pero también con aquellas de bajo astral. Pero debemos de aprender a discernir porque no siempre es así. En el caso de marcas como rasguños, mordidas, golpes, huellas o incluso marcas de manos en superficies, son evidencias casi siempre muy claras de presencias fantasmales. Desde luego, hay algunas enfermedades que producen ciertos tipos de moretones o de hematomas en la piel. De ser este el caso, se debería de descartar primeramente estas dolencias o estos síntomas antes de asegurar que en verdad estamos en un lugar donde hay fantasmas. Los que nos rodean podrían no solamente ser fantasmas, sino otro tipo de entidades. Pero generalmente, estas evidencias físicas son pruebas irrefutables de la presencia fantasmal. Un aspecto más de suma importancia en esta lista son los ruidos. Ruidos extraños, ruidos sin ningún origen, sonidos que no deberían de estar en el lugar. Este tipo de manifestaciones, como golpes en las paredes, rasguños en los muros, pasos en los tejados, quizá en los casos ya más severos, la formulación de palabras de seres invisibles, lo cual es ya una muestra de una gran fuerza por parte de estas entidades. Los ruidos siempre son indicadores, siempre y cuando su origen no sea humano o natural y su fuente sea desconocida o al menos irreconocible.
sonidos que no tengan una fuente lógica o que sean totalmente fuera de lugar. Las voces o las frases susurradas o en voz media modulada revelan una gran cantidad de energía acumulada en ellos, y de aquí, de la energía, partiremos al siguiente aspecto en nuestra lista. Debemos de recordar siempre que las entidades fantasmales, al igual que nosotros, son energía, y que requieren de más energía para poderse manifestar. Y bueno, pues ¿de dónde obtendrán esta energía? Pues básicamente lo harán de dos lugares. Primeramente del ambiente y en segundo plano de los artefactos eléctricos del lugar. Y no es que se trate de fallos en las instalaciones eléctricas del lugar, sino que las entidades, al absorber la energía de una habitación, podrán hacer que los aparatos electrónicos que se encuentren en esta misma comiencen a fallar. Las luces fallan, parpadean e incluso podrán apagarse. Aunque las lámparas estén en perfecto estado, las luces comienzan a titilar. Los elementos como tablets, teléfonos celulares, videocámaras o cualquier elemento que utilice energía eléctrica comenzará a fallar. Y en algunos casos podría quemarse o incluso agotar en segundos una batería llena. Este fue un fenómeno que ya nos pasó cuando nos encontrábamos haciendo una exploración urbana en una estación de bomberos aquí en la Ciudad de México llamada Ave Fénix, que bueno, esta estación de bomberos anteriormente era una discoteca llamada Lo Bombo, que fue un lugar donde mucha gente murió quemada por no poder salir del lugar cuando se suscitó un severo incendio. Nos encontrábamos en este lugar y cuando los equipos comenzaron a fallar, una tablet donde se grababa la exploración repentinamente agotó su batería y no prendió más ya. No prendió hasta que se recargó directamente. Así, la manipulación de equipos electrónicos representa uno más de los factores a considerar a la hora de detectar fantasmas, ya que indicaría que alguna entidad está oculta absorbiendo energía para manifestarse. Otro símbolo más de alerta de que algo está a punto de suceder, y cuidado aquí porque no sabemos con qué tipo de entidad podríamos estarnos enfrentando. Como mencionábamos anteriormente, los fantasmas son energía y requieren de la misma para manifestarse. Así pues, su primera fuente de obtención de esta energía es el ambiente de la habitación donde se encuentren. Por ello, se dan los cambios drásticos de temperatura, un aspecto más de nuestra lista. Cuando un fantasma quiere manifestarse o hacerse presente, jalará energía ambiental en primer lugar, así que obtendrá el calor del ambiente, y el cambio de temperatura en la habitación será drástico y notorio. Desde luego, esta es una muestra clave de que hay una entidad cercana. Los cambios abruptos de temperatura en una habitación en particular representan la presencia de una entidad que estará siempre presente, al menos mientras el frío permanezca. Uno más de los factores importantes en la presencia de fantasmas es el cambio de lugar de ciertos objetos. Y es que aunque nosotros estemos seguros de en qué lugar hemos dejado las cosas, a veces cuando vamos por ellas resulta que no están ahí, o a veces sin buscarlas las encontramos en un lugar que no les corresponde. Las llaves, la cartera, un vaso, un mueble que se ha desplazado, cualquier objeto que se haya manipulado y no lo hayamos hecho nosotros, es una muestra más de seres invisibles interactuando con nosotros. Los objetos que desaparecen y aparecen en otro lugar son una muestra de interacción, aunque quizá podría tratarse de un fenómeno poltergeist, en cuyo caso pues convendría siempre ante este tipo de fenómenos verificar los estados emocionales de las personas que están sufriendo estos fenómenos y por supuesto la presencia de jóvenes pubertos en la locación, pues es bien sabido que su actividad mental produce fenómenos del tipo poltergeist. De suma importancia son las pesadillas. El repentino incremento de sueños trastornados o de pesadillas puede interpretarse como la clara influencia de seres malignos a nuestro alrededor. Pero cuidado, no siempre es así. Sin embargo, que la pesadilla se presente de manera recurrente y de la nada podría indicar que en efecto se trata de algo así.
Y esto se debe al influjo de las entidades oscuras que influyen en nuestra psique y la manipulan para que tengamos estos pensamientos angustiantes que de alguna manera les sirven a ellos de alimento. A estas larvas astrales pues tratarán de mezclar nuestra realidad con sus visiones aterradoras en nuestro sueño. Así los sueños en general serían factores determinantes en la presencia de entidades en nuestro entorno. Los fenómenos recurrentes en la presencia de fantasmas, además de los sonidos, son las voces. Pero estas también podrían referirse a varios efectos, es decir, no se escuchan voces solo porque haya fantasmas. Muchas veces podrían indicar que estamos o que alguien a nuestro alrededor está siendo víctima de brujería. Y es que existen ciertos trabajos negros, sobre todo, en los que es necesario gritarle de la nada a un fetiche que representa a una persona para angustiarla, para espantarla, para así tener a esa persona con esa zozobra de que algo podría estar sucediendo, pero no es más que un trabajo de brujería tratando de enloquecer a las personas. Pero pudiera tratarse también de que los susurros cerca de nuestro oído, las voces que nos llaman, las voces explosivas que nos despiertan por la noche, voces que aparecen de la nada y que no tienen origen, sin embargo son claras, pero sobre todo, voces que nos dan miedo, que nos alertan. Estas son síntomas de que una entidad se quiere manifestar, de que hay un fantasma tratando de comunicarnos algo. Un aspecto más en el cual debemos de poner atención, pues representaría casi una prueba inequívoca de que hay algún muerto en nuestro entorno, es la presencia de siluetas y sombras extrañas. Y como les mencionaba hace escasos minutos, confía en tu sexto sentido y cree en tu sentir. Algunas veces cuando creemos que hay algo o que alguien pasó o que pensamos que vimos a algo o a alguien, cree en tu sensibilidad. Porque generalmente si lo viste, es porque ahí está. Si lo ves es por algo. Las entidades se manifiestan de esta manera. Lo hemos visto en muchos casos importantes. En el caso de los Moore, en el caso de la casona de Fidel y en muchas de las casonas embrujadas se habla de ciertas nieblas o nubes grises o negras que se desplazan por la habitación. No estás loco. Cree en tu sensibilidad. Esta es la mayor herramienta que te ayudará a detectar fantasmas. Tu intuición. Ya estamos hablando de algo físico, algo que ya puedes ver, algo que captan tus sentidos, como es el caso de los olores. Otro aspecto a tomar en cuenta. Aspecto físico del que ya podemos medir o sentir en este caso. Los olores son decisivos en un análisis a un espacio para determinar si en este hay fantasmas. Se trata de olores que son sumamente desagradables, como a excremento o agua estancada o a pollo podrido. Por otra parte, pudiera tratarse de olores sumamente dulces, a flores, olores que nos dejan un dejo de sabor en la boca sin que estemos degustando nada de eso. Olores que relacionamos con nuestros muertos o con algún perfume en particular como el olor a tabaco. Por su parte, los olores a podrido representan a seres del bajo astral, seres que se encuentran cerca. Y los olores dulces se refieren a entidades amigables o hasta conocidas cerca de nosotros. Aunado a los olores, se encuentra la poca vigencia de los alimentos en un lugar. Que los alimentos duren muy poco tiempo antes de echarse a perder o que generen moscas de un día para otro, sin duda nos refiere de presencias malignas en el lugar. Hablamos hace unos pocos minutos de larvas astrales y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que son los escalofríos. Pues es bien sabido que cuando una entidad se prende de alguien, la manera más fácil de identificarlo es porque lo sentiremos en la columna, en nuestra espalda. Sin embargo, llegados a este punto ya es necesario tomar precauciones sobre estas entidades, pues ya son lo suficientemente fuertes para hacerse sentir en nuestro cuerpo. Y así, mermar nuestra energía vital. Y recordemos que ellos se alimentan de nuestros malos sentimientos, de nuestras bajas vibraciones. La angustia, la ansiedad, la tristeza, la pereza, solo los alimentan. Ellos viven felices en lugares oscuros, sucios, polvosos, abandonados.
Por ello, es necesario limpiar, sacudir, armonizar y cambiar de alguna manera nuestra vibración para que ya no le agrade a estas entidades y se nos despeguen. Y finalmente, la prueba más irrefutable de que hay un fantasma en el lugar en el que te encuentras es verlos directamente. La visión de estas entidades que se hacen presentes, palpables y con mucha claridad, nos habla de su gran fuerza y de su innegable presencia. Es decir, una vez que lo vemos, ya no hay duda de que existe. Estas manifestaciones ya son muy claras y no dejan espacio a la duda de que hay un fantasma en casa, ya sea de planta o de paso. Pero este está ahí. Ahora bien, los puntos anteriormente mencionados son síntomas de un lugar infestado, pero no son reglas de que así sea. Incluso la visión de un ente podría tratarse de un doppelganger o de una energía residual. Sin embargo, como síntomas, es como una enfermedad. A mayor cantidad de síntomas, más claro el diagnóstico. Mientras más actividad haya en una casa, pues el caso sería más claro. Dependiendo de la naturaleza de los síntomas, podríamos saber si se trata de una entidad peligrosa del bajo astral o si se trata de una entidad pasajera. Por ejemplo, si en una casa de repente escuchamos susurros, las luces parpadean, la temperatura baja drásticamente y un olor nauseabundo invade la habitación y los objetos empiezan a vibrar o a moverse, sin duda nos encontramos ante una entidad de bajo astral. Si por el contrario, la habitación no pierde su luminosidad, el ambiente permanece templado y un olor agradable invade el aroma y hay hasta una sensación de paz, se trata de una entidad o de un fantasma que solo está alegre de estar en esa casa. Así, los síntomas nos advierten de qué tipo de entidad es con la que estamos lidiando. Esta no pretende ser una guía o un manual de cómo detectar fantasmas. Es solamente una lista de aspectos que, a mi parecer, son claves en la detección de muertos en tu casa. Se trata solo de un pequeño atisbo al mundo paranormal y a la detección de los seres que viven de ese lado que muchas veces desean contactar con nosotros. Así que tómalo en cuenta y no consideres que porque falló la lámpara de tu habitación ya estás infestado de muertos en casa, ni que amanecer con una marca denota que una entidad está viviendo en tu cama. Observa todos los síntomas, analiza las pruebas, observa estos aspectos, y si consideras que alguna entidad pudiera estar presente en tu casa o en la habitación donde estás experimentando estos fenómenos, puedes realizar experimentos, algunos tan sencillos como el de la vela, para cerciorarte. En una habitación que carezca de ventanas y en la que no pueda haber corrientes de aire, enciérrate. Pon una toalla enredada bajo la puerta para descartar cualquier corriente de aire. Apaga las luces y en el centro de la habitación coloca una vela y enciéndela. Una vez que hayas hecho esto, aléjate lo más que puedas de la vela y espera unos 3 o 4 minutos a que la corriente de aire que generaste con tu movimiento se haya ido. Y a partir de este punto, observa atentamente la llama de la vela. Si permanece estática o con poco movimiento, no hay de qué preocuparse. El fuego calienta el aire cercano a la vela y esto hace que haya un ligero movimiento de la llama. Pero si la llama danza alocadamente, si parece apagarse y encenderse vivamente y va de un lado a otro, felicidades. Tienes un muerto de visita en casa. Macabras lunas. Por esta noche la cabra negra vuelve a su caverna perdida en el bosque y no saldrá sino hasta que un nuevo aquelarre sea necesario. Y entonces emitirá nuevamente su llamado para que la celebración comience. Hasta entonces, macabras lunas.